Hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia de la ciudad de Chinameca. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido como el pastor Johnny. Hoy en esta preciosa oportunidad vamos a estudiar el precioso libro de Daniel. Así que hermanos, será una bendición poder con ustedes compartir este libro maravilloso, que esta es una materia que en el Instituto de la Gracia pues todos vamos a tener que pasar. Así que yo sé que algunos ya vieron quizás la primera parte, otros quizás no han visto ninguna parte, pero hoy vamos a ver el libro de Daniel. Quiero orar con ustedes en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde por darme la oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra a este grupo de estudiantes que ya están conectados para recibir su información bíblica, su estudio bíblico, su Señor, gracias por tu palabra que en esta tarde vamos a compartir. Te pido, Señor, de tu bendición, que tú, Señor, obres de una manera especial en nuestras vidas para que podamos entender estas verdades bíblicas que están en tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Pedimos tu ayuda, tu iluminación, que nos des todas las fuerzas mentales para poder asimilar todas estas cosas que vamos a ver, Señor, en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, solo quiero corroborar, hermano, ¿se me escucha? Sí, hermano Johnny, se Sí, escucha perfecto. Bien, muchas gracias, sí, hermano. hermano. Sí, Gracias. hermano, se escucha bien. Vaya, perfecto. Hermanos, vamos ahorita a estudiar este libro precioso. No sé, alguna vez ustedes lo han estudiado, pero es un libro maravilloso, hermano. La primera lección, la lección número 1, tiene que ver con cuál es su intención. ¿Cuál es su intención? Daniel, capítulo número 1. Quiero mencionar que la primera parte del libro es devocional. Nos da mucho ánimo. La segunda parte del libro es profética y doctrinal. O quiere decir que todos podemos recibir algo del estudio de este libro. Daniel fue escrito por Daniel, ¿verdad? Y es necesario decirlo, porque algunos teólogos liberales tratan de enseñar que fue otra persona quien lo escribió. Pero, hermanos, Jesucristo lo mencionó, y vamos a mencionar, a decir lo que fue lo que Cristo dijo, pero antes de mencionar lo que Cristo dijo, quiero que vean el bosquejo general del libro de Daniel. Siempre en toda materia que vemos cuando estudiamos un libro, siempre damos el bosquejo general del libro, para que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver primero la introducción. Capítulo 1, capítulo 2 al 7, el tiempo de los gentiles. Letra A, el sueño de Nabucodonosor, la estatua, capítulo 2. Letra B, la construcción de la estatua, capítulo 3. Letra C, la humillación de Nabucodonosor, capítulo 4. Letra D, la caída de Babilonia y el surgimiento de Media y Persia.
capítulo 5. Letra E, Daniel en el foso de los leones, capítulo 6. Miren el bosquejo, hermano. F, la visión de las 4 bestias, 4 imperios mundiales y el anciano de días, capítulo 7. Este es el bosquejo del libro. Capítulo 8 al 12, la nación de Israel. Letra A, la visión del carnero y el macho cabrillo y el cuerno pequeño, capítulo 8. B, la revelación de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. C, la visión de la consumación del plan de Dios para Israel, capítulo 10, capítulo 11, 1. D, la historia de Israel hasta los tiempos del fin, capítulo 11, 2 al 45. E, la nación de Israel y el tiempo del fin, capítulo 12, 1 al 13. Muy bien. Entonces, hermanos, dijimos que Daniel fue escrito por Daniel, ¿verdad? Eso es bien importante asegurarlo. Y lo vamos a asegurar a través de la Biblia, ¿verdad? Dijimos, ¿por qué? Porque algunos teólogos liberales tratan de enseñar que no fue Daniel el que escribió el libro de Daniel, sino que fue otra persona quien lo escribió. Pero Jesucristo lo mencionó en Marcos 13:14. Veamos lo que dijo Jesucristo. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, miren, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si ustedes ven este pasaje, está en el contexto de la gran tribulación. Y el Señor Jesucristo mencionó, hermanos, que Daniel, el profeta, fue el que escribió eso. El profeta Daniel lo habló, el profeta Daniel lo dijo. Él es el escritor, él es el autor del libro. Muy bien. ¿Qué más? También en el Antiguo Testamento vemos, hermanos, en Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Quiero decirles que Ezequiel fue un profeta del exilio. Fue contemporáneo de Daniel. Y Ezequiel 28:3 se refiere a Daniel por lo que podemos decir que fueron contemporáneos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Entonces, hermanos, ambos, Ezequiel y Daniel, recibieron revelación de Dios, estando cautivos en Babilonia. Entonces, vamos a ver la caída de Jerusalén, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Dónde entra Daniel? Hermano, bueno, número 1, los hechos de Daniel en la línea del tiempo. ¿Cómo es esto? Ustedes tienen allí esta imagen. Bien, primero sabemos, hermanos, la creación. Ustedes conocen cómo Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Pero, hermanos, ustedes conocen bien la historia de la caída del hombre en el pecado, ¿verdad? Cómo el hombre fracasó, cómo el hombre, hermanos, perdió esa bendición de verdad que tenía estando en el huerto del Edén, ¿verdad? Y
ustedes saben que la maldad desde ese momento se empezó a incrementar, la maldad del ser humano. Entonces vemos que Dios determina, hermanos, eliminar a las personas en el diluvio, capítulo 7 del libro de Daniel. Bueno, ustedes conocen bien la historia, cómo fue que Daniel construyó el arca, cómo Dios, hermanos, quería que las personas pudieran salvarse, pero sabemos que solo fueron 8 personas las que se salvaron, ¿verdad? Los 3 hijos de Noé, sus esposas y la esposa de Noé, ¿verdad? Y cuando termina el diluvio, ustedes saben que la gente se situó, Dios quería que se multiplicaran, que la gente se multiplicara, y hermanos se sitúan en Babel, en la torre de Babel. Ustedes conocen esta historia, donde Dios confundió, hermanos, la lengua, ¿verdad? El lenguaje. Había un solo lenguaje en la tierra. Eso está en el capítulo 11 del Génesis. Perdón. Ahí encontramos, hermanos, hasta este punto de Génesis 11, el trato de Dios con la humanidad de una manera general. ¿Me explico? Hasta aquí, hasta este punto, capítulo 11 del libro de Génesis, Dios trata con la humanidad de una manera general. Pero ahora, hermanos, Dios trata con una persona. Su énfasis es en una persona. ¿Cuál persona? Abraham. Lo llama, ustedes conocen, lo llama, hermanos, desde su tierra y su parentela, lo saca de ahí, hermanos, lo llama Abraham, y Dios se enfoca en una persona. Eso está en el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿verdad? Muy bien. Él es el padre de la nación judía. Pero después vemos a José, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Jacob tiene varios hijos y Dios elige, perdón, Dios elige a José. Dios elige a José, hermano, y lo coloca como uno de los primeros en el reino de Egipto, ¿verdad? Fue llevado cautivo a Egipto. Dios lo bendice ahí. Pero después vemos, hermanos, a Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan de dónde Dios lo sacó? Cómo Dios lo llevó al desierto, hermanos, y cómo Dios lo llama a dirigir a esa nación poderosa que es la nación de Israel. Al morir Moisés, hermanos, entra un general, digamos así, llamado Josué, hermanos, donde sustituye a Moisés al morir Moisés, y Josué, hermanos, es el que, ustedes saben, las 12 tribus, reparte la tierra a las 12 tribus, ¿verdad? Y después vemos a los jueces, y aquí vemos, hermanos, que Dios empieza a tratar con la nación de Israel por medio de jueces, y vemos a Samuel, ¿verdad? Uno de los profetas, de los jueces, hermanos, ¿verdad? Que existieron. Vemos a Saúl. Ustedes conocen la historia de Saúl, la historia de David, y entra el rey Salomón. Al morir Salomón, hermanos, Israel se divide de esta manera. Primero invade a Siria en el 722, hermanos. Israel estaba compuesto por las 10 tribus del norte. Estas 10 tribus del norte, hermanos, tuvieron 20 reyes malos. Y no era la voluntad de Dios, hermanos, lo que ellos estaban haciendo. Y Dios disciplina a las 10 tribus del norte, hermanos, y no pudieron regresar nuevamente a sus tierras. Pero después vemos a Judá, que se dividió en dos, eran 2 tribus, Benjamín y Judá, hermanos. Y aquí en Judá, de Judá, viene Daniel. Aquí empieza la escena de Daniel, hermanos, y aquí fueron llevados cautivos por Babilonia
en el 586 antes de Cristo. Aquí es cómo Daniel entra en la línea del tiempo. ¿Me explico? ¿Verdad? Cómo Daniel entra en la línea del tiempo. Muy bien. Entonces hemos visto los hechos de Daniel en la línea del tiempo, número 1. Número 2, información de Nabucodonosor. Bueno, quiero mostrarles que el imperio babilónico era un imperio, hermanos, pero grandísimo, poderoso, hermano. ¿Verdad? No ha habido imperio, digamos, como este, digamos así, ¿verdad? Tenía dominada una gran parte de territorio el imperio babilónico, ¿verdad? Era esplendoroso por su arquitectura, ¿verdad? Era precioso, hermanos, era una maravilla, digamos así, los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Y aún está en este tiempo, todavía está la puerta de Istar, hermanos, todavía está ese vestigio de esa puerta, hermano, famosa de Babilonia en la historia, ¿verdad? Todavía en este tiempo existe. Entonces, hermanos, era el rey de Babilonia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y conquistó a Judá en tres fases. En tres fases. En el 605, en el 598 antes de Cristo y en el 586 antes de Cristo. En el 605, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en esta fecha, hermano. En el 605 fue llevado cautivo Daniel. En el 598, otra parte fue llevado a cautiva. Y en el 586, hermanos, fue cuando la ciudad fue quemada y el templo fue destruido. Muy bien. Hermanos, los judíos regresaron después de 70 años de cautiverio. ¿Saben por qué? Causado por la rebeldía del pueblo para con Dios. Los libros de Esdras, los libros de Nehemías se escribieron cuando el pueblo regresó a su tierra. Buenos libros, hermano. ¿Verdad? Entonces el propósito de Nabucodonosor no era conquistar la ciudad, enviando gente de su país a gobernar Jerusalén, sino levantar personas de la ciudad que iban a ser leales a él. Nabucodonosor fue un líder brillante, fue un líder inteligente, es considerado como de los mejores reyes de los tiempos antiguos. Era un militar inteligente, era audaz, era un arquitecto tremendo, hermano, y un gran político, ¿verdad? Entonces leamos, hermanos, el Daniel 1 y 2 para ver cómo entró Daniel a Jerusalén. Por favor, quiero ver si tengo acá el pasaje. Aquí no. Bien, vamos a leer Daniel 1 y 2. Tal vez nuestro hermano Saúl, si está allí, nos puede colaborar para leer. Sí, hermano, amén. Daniel 1:1 al 2 dice: en el año tercero del Daniel reinado de 1, Joacim, versículo rey de 1 y Judá, 2. vino, sí, de Daniel, ¿verdad? Hermano Johnny, capítulo 1 de Daniel. Sí, hermano, capítulo 1. Ok. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de No Judá, se oye, hermano y Saúl. parte de los utensilios de la casa de Dios, Bien. y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Voy a Y colocó los leerlo. Si no se escucha, utensilios hermano en la Saúl, casa del tesoro de su Dios. voy a leerlo. Yo, Hermano Saúl, en creo el que el año hermano Johnny tiene... tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero que vean algo bien interesante, hermanos, y es que el Señor le da al rey Nabucodonosor victoria sobre el gobierno de Judá. Hermanos, no es la habilidad de Nabucodonosor. Aquí dice bien claro en el versículo 2, el Señor fue el que hizo esto. Qué tremendo, hermano. El Señor le da, Él es soberano, ¿verdad? Él permitió que esto pasaría. Él permitió que esto tenía que pasar. ¿Por qué? Bueno, porque estaba usando a Babilonia para castigar a Judá, ¿verdad? Aquí dice que el rey de Israel se llamaba Joacín. Era el rey de Judá en el año 605 antes de Cristo. Entonces, grábese esto, que fue el Señor el que le da al rey Nabucodonosor la victoria sobre el gobierno de Judá. Muy bien. Número 2. El Señor le da a Nabucodonosor posesión de los artículos sagrados del templo. Hermanos, en el versículo 1 muestra las acciones de los hombres y el versículo 2 se muestran las acciones de Dios. Esta era la voluntad del Señor. Hermanos, ¿qué lección podemos aprender? Bueno, debemos de ser cuidadosos en no tomar el crédito cuando tenemos éxito en nuestras vidas. Hay una presencia real detrás de la escena que merece todo el crédito. Hermanos, si algún día ustedes, ¿verdad? Triunfa, ¿verdad? Dios lo usa. Hermanos, no se dé el crédito a usted. Aquí es bien claro que fue el Señor que le da a Nabucodonosor la victoria y la posición de los artículos sagrados del templo. Muy bien. Entonces hemos visto la caída de Jerusalén, donde entra Daniel. Letra B, el rey Nabucodonosor entra en Jerusalén. Letra C, la victoria de Nabucodonosor fue totalmente predicha por Dios. Hermanos, vamos a ver si es cierto. Miren, la victoria de Nabucodonosor fue totalmente predicha por Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice este pasaje? Bueno, dice Jeremías 27, 1 al 11. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Jehová me ha dicho así, miren hermano, profeta Jeremías, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir
a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ellas. Este pasaje nos dice lo que va a pasar antes que pase. ¿Me entienden? Bueno, este pasaje nos dice, letra A, que Dios es soberano. Hermanos, Dios es el máximo rey. Él tiene el control. Y él dice echar a quien él quiere. ¿Me entienden? No tiene que responder a nadie. Él es soberano. Él es soberano, hermano. Eso está en el versículo 5 del capítulo 27 de Jeremías. Ya lo leímos. Letra B. Dios da el reino a quien él quiere. Bueno, vamos a verlo, hermanos, por favor. Vamos a ver Jeremías. Vamos a buscarlo para que ustedes vayan viendo ahí que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Verdad? Capítulo 27 de Jeremías. En el versículo 5, hermanos, dice, no sé si ustedes lo pueden ir subrayando, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Entonces, aquí nos está hablando que Dios es el máximo rey y él tiene control. Él decide echar a quien él quiere. No tiene que responder a nadie. Letra B dijimos, Dios da el reino a quien él quiere. Versículo 6, ahí mismo, hermanos, vamos a leerlo. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Hermano, muy bien. Dice mi siervo. Así dice el pasaje. Porque Dios es el rey de reyes. O sea, la historia, hermanos, está en sus manos, no en las manos del hombre. Esto no va a caminar la historia de la humanidad porque el hombre decide que esto lo va a hacer así, que vamos a hacer. No, aquí es Dios quien tiene la historia de los seres humanos en sus manos, no es el hombre. Letra C. El poder de Nabucodonosor eventualmente terminaría. Versículo 7. Hermano, aquí está profetizado por Jeremías, ¿verdad? Aquí está profetizado por Jeremías. Permítanme.
verso 8, ¿verdad? Perdón, verso 7. Dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre. Muchas naciones y grandes reyes. Entonces aquí está Dios determinando que el poder de Nabucodonosor eventualmente terminará, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Letra D. Cualquier nación que no se sometiera a Nabucodonosor sería castigada. Está en el versículo 8, allí de Jeremías. Hermano, ¿cómo va a ser castigada? Bueno, con espada, con hambre y pestilencia. Aquí está profetizado, hermano. ¿Cómo? Aquí está profetizado. Espada, hambre y pestilencia. Muy bien. Hermanos, este pasaje nos dice, letra E, fue dicho que no escucharan y que no creyeran a los falsos profetas que les decían mentira. Versículo 9. Mira, hermano, qué bonito, ¿va? Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque ellos eran mentirosos y Dios no quería que el pueblo pereciera, sino que permaneciera en su tierra. Muy bien, hermanos. Miren Dios cómo es, hermano. Dios cómo lleva las cosas. Los profetas de hoy, de este tiempo, son muy parecidos a estos que hablaban elocuentemente, que eran populares, porque decían no van a ser conquistados, así les decían, no van a servir al rey Nabucodonosor. Y Dios dice que no los escuchen porque eran mentiras. Hermano. Miren, hermano, ¿por qué? Dios no quería que el pueblo pereciera. Dios quería dejarlo siempre en sus tierras. Sí obedecían al rey de Babilonia. Hermanos, aunque los profetas mentirosos decían algo bueno, eso no era la voluntad de Dios. Eso les traería consecuencias por no someterse a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a recordar un principio. Hermanos, vamos a recordar un principio. Debemos separarnos, huir de los falsos profetas, de la falsa enseñanza. ¿Oyeron? De los falsos maestros. ¿Escucharon? Qué bueno es que nos sometamos a la voluntad de Dios siempre. Miren, hermanos, cuando usted escuche una enseñanza mala, esa enseñanza mala va a dañar a la gente. Va a guiar a la gente a la destrucción. ¿Me entienden? Hay personas que por comodidad, por costumbre o porque no quiere dejar a sus amigos de siempre, decide quedarse en una iglesia, aunque sepan que la enseñanza es mala, aunque sepan que la enseñanza es falsa. Pero esto les va a traer graves consecuencias. Hermanos, cuando nosotros estamos en una iglesia, hermanos, que la enseñanza es falsa, eso va a traer confusión espiritual a las personas. No creer en la palabra,
ni creer en la gracia de Dios, hermano. Hermano, eso es terrible para una persona. Miren, hermano, yo he oído personas que dicen, no, hombre, es que estos hermanos solo de la gracia hablan y se ponen a hablar mal de la gracia de Dios, hermano. Hablan mal del evangelio, hermano. Hablan mal de lo que la Biblia enseña en sí, ¿verdad? De la enseñanza sana, la enseñanza nutritiva de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más? Cualquier nación que se sometiera a Nabucodonosor y le sirviera, tendría el privilegio de quedarse en su propia tierra. Esta era una condición de Dios. Él tenía un propósito aquí. Dios iba a usar a Nabucodonosor por una razón. Y a lo mejor a Judá no le va a gustar. ¿Me entiendes? Pero ellos no son soberanos. Solo Dios es soberano. Hermanos, es tonto ir en contra de la voluntad de Dios. Si la gente sirviera a Nabucodonosor, le va a ir bien. Si no, no le va a ir bien. Ese era el punto. ¿Qué? La conclusión en que todo esto habría de suceder o sucedería y nadie podría evitarlo. Como lo sabemos. Aquí está en Habacuc capítulo 1, 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué les parece este pasaje? Fijémonos cuidadosamente en el final del versículo 11. Hermanos, porque hace de su poder su Dios. Miren, atribuyendo su fuerza, o sea, su poder a su Dios. ¿Lo bien va? Ven ahí, aquí, miren, voy a tratar de marcarlo para que ustedes lo vean. Miren, aquí está. Atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Lo vieron, va? La Biblia de las Américas dice, porque hace de su poder a su Dios, su Dios. ¿A quién le dio el crédito Nabucodonosor por su victoria sobre Judá? A su Dios. Entonces, esto es el juicio de Dios sobre el pecado de Judá. Hermanos, es tremendo, ¿va? 2. Hay muchas otras cosas predichas en la palabra de Dios Perdón, que perdón, hermano, definitivamente van a suceder. perdón, siervo, Bien, parece que aquí la estamos viendo letra profecías G, de los profetas de Jeremías, ¿verdad? De Habacuc, que que sucedieron, que se cumplieron, hermanos.
Pero hay muchas otras cosas predichas en la palabra de Dios que definitivamente van a suceder. Número 1, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser? Quizás puede ser hoy. No lo sabemos. Está en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra cosa que va a suceder, hermanos, que está predicha en la palabra de Dios, es la tribulación. Está en Primera Tesalonicenses 5, verso 3 y verso 9. Eso va a suceder. 7 años de tribulación. Bien, vamos a ver el chat. Dice... Hermano Julián, el audio, el pastor no puede escuchar nuestro audio. Sí, estaba diciendo, hermano, que se había pasado la letra G. ¿Están escuchando, hermanos? Esa no la mencionó. Yo le escucho a usted, hermano, pero no sé, a mí se me está escuchando. Bien, gracias, Moisés. Vamos a seguir con la clase porque se escucha. Bien. Entonces, estas cosas van a suceder, hermano. El rapto de la iglesia, la tribulación, hermanos, y también va a suceder el reino milenial de Jesucristo. ¿Escucharon? El reino milenial. Está en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Muy bien. Otra vez. Estas cosas son creídas o negadas hoy en día. Hermanos, hoy vemos una corriente teológica que está tratando de negar el rapto de la iglesia. Hay gente que ya no cree en el rapto. Hay predicadores que ya no creen en el rapto. Hay muchos. Y hay gente conocida, ¿verdad? Hay gente conocida. Muy bien. Veamos, por favor. Bien, hermanos, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 3. Por favor. 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto. Esta es la realidad espiritual que estamos viviendo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los tiempos finales, las cosas van a empeorar, hermano. ¿Escucharon? No quiero ser pesimista, pero es la verdad. Habrá menos fe en estas cosas. Menos la gente no va a creer en estas cosas. Nunca la Biblia dice que el mundo va a mejorar. Nunca, hermano. Aunque usted diga, pues, ojalá que nuestro país va mejor. Y todos deseamos, hermanos, que las cosas cambien. Pero quiero decir, no quiero ser pesimista. El mundo no va a mejorar. No va a mejorar, hermano.
¿verdad? No va a mejorar el mundo. Por el contrario, empeorará por causa del pecado. ¿Oyeron? Mire, hermanos, lo que dice aquí. Mire, aquí dice, mire, hombres, mire, hombres amadores de sí mismo. ¿Cree usted que esto hay? Mire, pero tanta corrupción en nuestro país, mire, avaros, mire, mire, hermano, mire, vanagloriosos, mire, esto no va a mejorar, soberbios, mire, blasfemos, mire, hermanos, mire la familia cómo está, desobedientes a los padres. Qué barbaridad, hermano. Ingratos, impíos. Aquí en Nueva Lupe dicen que celebraron el último día no sé si que un carnaval para los bolos. Todos los bolos anduvieron ahí. Hermano, esa es la realidad. No podemos ver que las cosas van a mejorar. Mire, 4 del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Mire, esta es la realidad espiritual, mire, de estos últimos días. Apartarán de la verdad el oído. Y les va a gustar mejor, hermanos, las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Hay que estar en sus 5 sentidos, hermano. Listo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Qué les parece, hermano? Las cosas van a empeorar a causa del pecado. ¿Cómo puedes evitar ser engañado? Bueno, veamos. Uno, estudiando la palabra de Dios, hermanos, y que hay un pasaje bien famoso, pónganlo al margen. Segunda Timoteo 2:15. Hermanos, óiganme bien, por favor. Estudiando la palabra del Señor, versículo por versículo. En la medida que sabemos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. En los días de Daniel, los que habían leído las profecías no serían engañados por los falsos profetas. Profetiza Jeremías, profetiza Habacuc, y no fueron engañados los que estudiaron las profecías. ¿Me entienden? También, hermanos, ¿cómo puedes evitar ser engañado? Separándote de los falsos maestros y de su enseñanza. Bueno, vamos a ver ahí 2 Timoteo 2:16. Vamos a leer 2 Timoteo 2:16. Voy a leerlo. Dice así. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire qué tremendo, hermano. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, a quienes se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imagínese usted, se equipa estudiando la palabra de Dios, se separa de los falsos maestros y de su enseñanza. Hermanos, usted será una persona, hermanos, que va a ser un instrumento útil al Señor, ¿verdad? Santificado al Señor, ¿verdad? Dispuesto para toda buena obra. Muy bien. Hermanos, qué importante es que los que recién han creído en el Señor puedan ser instruidos en la palabra del Señor para no ser engañados. Muy bien, este es un pastor que Dios le dio un hijo, se llama Nelson Hernández. Bien. Número 2, ya vimos la caída de Jerusalén. Número 2, transportaron lo mejor del mundo a Babilonia. Letra A, el criterio para seleccionar a ciertos adolescentes. Número 1, Nabucodonosor buscaba cualquier adolescente. No, hermanos. No, los jóvenes debían tener ciertas calificaciones sociales, físicas e intelectuales. Hermanos, tenían que ser de buen parecer. Tenían que ser hombres inteligentes, de buena reputación, sin defectos. ¿Oyeron? Bueno, veámoslo en Daniel, por favor. Vamos a Daniel capítulo 1. Vámonos al versículo 3 y 4. Ya vimos el 1 y 2. Pues vámonos al 3 y 4. Dice el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien. Entonces, hermanos, Nabucodonosor no buscaba a cualquier adolescente. No, eran jóvenes que tenían que tener ciertas calificaciones, ¿verdad? Sociales, físicas e intelectuales. El mundo exalta cualquier cosa. Pregunto, hermano, ¿el mundo exalta cualquier cosa? No, el mundo exalta la riqueza, la belleza física, la inteligencia. El mundo exalta cuatro cosas: belleza física, la inteligencia, el dinero, la fuerza. Si usted tiene estas cosas, dice el mundo, usted va a tener éxito. Pregunto, ¿usa Dios a la gente fea para sus planes? Sí, hermanos. Nosotros somos la prueba. Dios ha usado gente no muy inteligente. Sí. ¿Puede una persona coja ser usada por Dios con éxito? Sí, hermano. Entonces vemos los criterios del mundo, ¿va? Belleza, ¿verdad? Física, inteligencia y dinero, hermanos. Fuerza, ¿verdad? ¿Qué deberían enseñarles? ¿Qué deberían enseñarles? Bueno, ellos, Babilonia quería enseñarles filosofía, religión y cultura babilónica. Eso les quería enseñar. ¿Por qué? Bueno, porque el rey quería que estos jóvenes volvieran a su país y enseñaran a sus compatriotas a servir a Nabucodonosor.
Mire, estos jóvenes, porque estos jóvenes pudieran decir, mira qué maravillosa, qué increíble e importante es Babilonia. Es mejor que aquella tierra de Judá, llena de polvo, de piedras. Nabucodonosor quería que estos jóvenes regresaran a sus ciudades y les enseñaran a la gente de Judá a obedecer a Nabucodonosor. Hermanos, esto es más fácil y barato que enviar gobernadores babilónicos a Judá en campaña militar. Nabucodonosor quería que estos jóvenes se olvidaran de su cultura, de su religión y reciban la nueva cultura. ¿Me entienden? Bien. Un principio que necesitamos entender. La clave de la vida es prosperar espiritualmente y materialmente. Hermanos, hay que prosperar espiritualmente y materialmente. No es malo ir a la universidad. No es malo aprender cosas nuevas. No es malo tener dinero y ser físicamente fuerte y tener belleza. Pero sin el Señor, oigan bien lo que voy a decir, estas cosas no son nada. Dejemos que el Señor nos ayude a gozar las cosas físicas. ¿Ya? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Se da cuenta, hermano? Pero aquí está Dios metido. Aquí está metido en la vida nuestra, Dios. En el libro de Daniel, podemos aprender cómo vivir una vida piadosa en una sociedad secular. ¿Ah? Miren, tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí vemos la prosperidad espiritual, ¿verdad? La salud física y que sea prosperado en todas las cosas, material. ¿Verdad? Y aquí está el Salmo 1, el que acabo de mencionar. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No cae. ¿Qué querían darles a comer a estos jóvenes? Lo mejor de la mesa del rey, comida y vino. Hermano, carne y vino. Carne y vino. En resumen, algunos adolescentes fueron llevados a Babilonia, fueron tomados los mejores del país. Esos jóvenes perdieron contacto con sus padres, fueron puestos en una cultura completamente nueva y desafiados a sobresalir. Tenían que depender de ese gobierno para todas sus necesidades. Los babilonios querían cambiarle sus creencias espirituales por nuevas creencias babilónicas. ¿Qué les parece este resumen, hermanos? Les dieron una nueva doctrina. Babilonia era una ciudad increíble, hermanos. Está incluida como una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Con un rey poderoso, Nabucodonosor, con una arquitectura fabulosa, con escuelas maravillosas. Era una ciudad muy impresionante, muy intimidante para los extranjeros que llegaban por primera vez. Bien. La caída de Jerusalén, la transportación de lo mejor del mundo a Babilonia. Letra C. La Biblia menciona a 4 adolescentes especiales. Verso 6 y 7, por favor. Dice 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos, el jefe de los eunucos,
puso por nombre a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Muy bien. Estos son los únicos adolescentes que se mencionan, aunque quizás hubo otros. ¿Cuáles? ¿Verdad? Sus nombres son Daniel, que quiere decir Dios es el juez, cambiado por el nombre Belsasar, que quiere decir que Bel proteja su vida. Vamos a ir despacio. Daniel, que quiere decir Dios es el juez, cambiado por el nombre Belsasar, que quiere decir que Baal proteja su vida. Bel o Baal proteja su vida. Este es Daniel. Pueden llenar sus espacios ahí. Letra B. Ananías, que quiere decir Jehová es el Dios de gracia, cambiado a Sadrach, Merodach de Acú, un nombre relacionado a sus dioses. A Ananías le cambiaron su nombre también. Letra C, Misael, que quiere decir quién es lo que Dios es. Cambiado a Mesac, que quiere decir quién es lo que el Dios Acú es. Siguiente. Azarías, que quiere decir Jehová ayuda. Cambiado a Abednego, que quiere decir sirviente de Nebo, hijo de Bel. O de Baal. Vemos aquí que reemplazaron los verdaderos nombres por falsos nombres. ¿Verdad? Muy bien. Vamos al punto 2. Este cambio de nombres quiere decir que los habitantes de Babilonia fueron totalmente indiferentes a la fe en Jehová y completamente entregados a la idolatría y religión de Babilonia. Hermanos, esto suena como las universidades modernas. Los jóvenes cuando llegan a la universidad, como no tienen ninguna institución, cambian su manera de pensar. ¿Verdad? Los jóvenes judíos fueron comprometidos con la religión babilónica. Bien. Hermanos, eran indiferentes a la fe en Jehová. En Babilonia. ¿Cómo respondió la mayor parte de los jóvenes judíos? Fueron absorbidos por la nueva cultura y religión, pero fueron olvidados. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos olvidamos de Dios, oigan bien, Dios también se olvida. La Biblia no habla de ellos, de los que se olvidaron. Hay un contraste entre Daniel y los tres hebreos con los demás jóvenes. Muy bien. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 8. En la nueva versión internacional dice, pero Daniel, verso 8, por favor, ahí, hermanos, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al rey, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse.
En la nueva versión internacional dice, pero Daniel. Esto marca un contraste entre Daniel y los demás jóvenes. Pregunta, ¿cómo actuarías en un ambiente así? ¿Comprometeríamos nuestra fe? Muy bien. ¿Cómo actuarías en un ambiente así, hermanos? ¿Comprometerías tu fe? Imagínate tener independencia total en el mundo de hoy. Imagínate. Imagínese, hermano. ¿Qué aspira a alcanzar la cultura del mundo hoy en día? Bien, gracias, Juan Carlos. Gracias. Hermano, no sé si tomáramos la decisión que Daniel tomó. O sea, eso es bien importante. Quiero decirles que en el ambiente de mi juventud, yo vine al Señor a los 16 años. Y yo, hermanos, tomé una decisión. La cultura que nosotros teníamos aquí era de ir a bailar a la alcaldía o a ir a una escuela, los turnos de baile. Y yo, hermanos, tomé una decisión de no dejarme absorber por la cultura nuestra, ¿verdad? Del mundo nuestro, ¿verdad? Imagínate, hay jóvenes que cuando ya tienen independencia, hermanos, como que se apegan, ¿verdad? Yo conocí a un joven que le dieron de estudiar ingeniería química a Estados Unidos. Le dieron beca, hermanos. El joven cuando estaba aquí, él era el presidente de los jóvenes de nuestra iglesia. Y cuando estaba aquí, hermano, le había entregado, hermano. Oremos al Señor, hermano. Vamos a visitar a fulano, vamos aquí. Hermano, ¿vieron qué bonito, hermano? Cómo era el jovencito. A mí me gustaba la forma de ser de él. Y fíjense, hermanos, que le salió una beca y él me decía que orara para que le saliera esa beca. Y oramos, hermanos, y le sale la beca, hermano, para estudiar en Estados Unidos ingeniería química. Y miren, hermanos, se fue para Estados Unidos y a los años vino ya todo un ingeniero químico. Y lo voy viendo en el parque, ahí andaba en el parque, y cuando yo lo vi, yo le grité, hermano Félix, le dije yo. Y fíjense, hermanos, que cuando lo abracé, como que estaba abrazando un témpano de hielo. Hielo, hermano. ¿Qué significa eso? Que la cultura americana, hermanos, lo absorbió a él. ¿Me entiendes? No era el Félix que yo conocí. En la cultura del... ¿Qué aspira a alcanzar la cultura del mundo hoy en día? Bueno, el placer, rebelión, sexo, entretenimiento, fama, dinero. Eso es lo que aspira a alcanzar la cultura del mundo de hoy en día. ¿Usted va a comprometer su fe con estas cosas? ¿Qué vale más para usted? ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor o a nosotros mismos? No sé si hay convicciones en nosotros. No sé si podamos resistir las pruebas o resistir las tentaciones. Si no tienes convicción, no las vas a resistir. ¿Entiendes? Gracias, Joana. Sí, tiene razón. Hermanos, estas son preguntas que nos estamos haciendo. Miren, eso es lo que aspira a alcanzar la cultura del mundo hoy. ¿Verdad? Placer, poder, dinero, sexo, fama. ¿Qué desea lograr la educación hoy en día? La competencia, el individualismo y la autorrealización. Sí, hermano. ¿Verdad? Hoy el mundo, cada quien que vea cómo hace, ¿verdad?
No tenemos una sociedad, hermanos, digamos, con sentimientos, ¿verdad? No, hermano. No hay. Ve la necesidad de una persona, no hay, hermano. No importa. ¿Qué promociona la religión hoy en día? Bueno, una falsa espiritualidad y pone en el centro al ser humano en lugar de Jesucristo. ¿Verdad? El Papa va y toda la gente emocionada. Dalai Lama, ¿verdad? Y toda la gente lo admira, hermano. Hermanos, acuérdese que la religión se centra en la persona humana, ¿verdad? Ahí ponen el centro al ser humano en lugar de Jesucristo. Hay muchas religiones que eso hacen. Ponen a un personaje, ¿verdad? Imagínense, esa es la luz del mundo, hermano. A su líder ponen como el máximo, ¿verdad? Que no, que él no ha cometido nada, no, que él, hermano, qué terrible. ¿Cómo el hermano Julián, si puede apagar el micrófono. Tiene la gente falsa espiritualidad. Gracias, hermano. Sí, hermano ¿verdad? Julián. Y eso es por medio de las obras de la carne. Bien, entonces transportaron lo mejor del mundo a Babilonia. 3, la fe de Daniel demostró sus convicciones y decisiones. Hermanos, las convicciones de Daniel no le dejan comer la comida del rey. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a correr. Porque esto violaba las leyes dietéticas de Dios. Hermanos, posiblemente eso sea, pero no era la razón realmente principal. 2, porque esta comida fue ofrecida a dioses falsos. Y esto sí, hermano. En las sociedades antiguas, ellos creían que recibían un favor cuando comían esa comida. Nabucodonosor insistía que toda comida que venía a él fuera primeramente dedicada a los ídolos. Recordemos, hermanos, que él les daba todo el crédito a sus dioses por las batallas ganadas. Vemos ídolos, ¿verdad? Vemos que muchas veces la comida y la religión se juntan, algo así como comida mágica, comida positiva, comida negativa, buenas vibras, malas vibras. Es algo de la nueva era, ¿verdad? Ninguna comida nos hace más santos ni más pecadores. Daniel no quería ensuciarse con esta comida ni pensamientos. La comida en sí misma era buena, tenía buen sabor, pero los pensamientos detrás de la comida era el problema. Daniel estaba pensando en darle la gloria a su Dios soberano y todopoderoso, ¿verdad? Hermanos, quiero decirles algo. Ahorita no voy a poder escuchar a nadie porque la computadora, mi hijo me le hizo algo ahí que me le quitó, que no puedo escucharlos a ustedes. Van a disculpar, hermanos, pero esto lo vamos a solucionar después. Yo lo que no quería era perder la clase, ¿verdad? Así que van a disculpar que no van a haber preguntas. Tal vez en el chat pueden hacerme la pregunta, pero ahorita después vamos a solucionar ese problema. Van a disculpar, hermano. Muy bien. Bien, sigamos. Miren, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. B. La decisión de Daniel fue con propósito de corazón, porque quería honrar a su Dios. Quería que los babilónicos conocieran a Dios. Bien, número 1. Propuso, en el hebreo quiere decir poner sobre o poner encima. Eso quiere decir propuso. Muy bien, sí, hermano Saúl,
Los adventistas hacen énfasis en sus estudios sobre las dietas alimenticias. Es cierto, hermanos, es cierto eso, ¿verdad? Pero ellos están equivocados, están errados, hermanos. Muy bien. Mire, propuso. Esta es una acción deliberada. Él va a tomar. Él propuso. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? Número 2. Esto significa que él estuvo dispuesto a arriesgarse a la misericordia de Dios. Esto se llama confianza, hermanos. Nabucodonosor era un rey terrible. Uno no podía decir no a Nabucodonosor, porque podía arriesgar su cuello. Daniel está confiando en su Dios. No va a ensuciar a su Dios con la comida. Daniel y sus amigos tenían convicciones. Muchos jóvenes, hermanos, estaban allí, pero solo unos pocos tenían convicciones. Igual que hoy. Muchos creyentes, ¿verdad? Pero pocos tienen convicción. Pocos. Posiblemente estos son algunos versículos que Daniel consideró. Crónicas, segunda Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Muy bien. Dios está viendo la tierra y él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Daniel quizás consideró este versículo. Primera Samuel 2:30. Anótenlo si quieren. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren, hermanos, el versículo. Salmo 48, 10, 14. Salmo 48, 10, 14. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrarán el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodearla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 34, 1 al 3. Bendeciré a Jehová todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. 3. La implicación es que Daniel tuvo una relación personal con Dios. Hermanos, para él era muy importante su relación con Dios. El carácter cristiano está muy bien relacionado al nacimiento del nuevo hombre. Necesitamos pasar tiempo con Dios, hermanos, en oración. Necesitamos pasar tiempo con Dios en su palabra para tener una relación viva con el Señor. Daniel la tenía. 4. Dios en su fidelidad preservó a Daniel y le honró. Verso 9 al 16. A. Primero Dios les dio buena voluntad con el supervisor. Hermano, ¿qué les parece? ¿Cómo sabemos que ese honor no era más que un aprecio superficial? Miren, hermanos, ¿por qué Melzar arriesgó su vida? O sea, Daniel. Bueno, probablemente se llevaba la comida a su casa. Esto de que, hermanos, ¿cómo sabemos que ese honor no era más que un aprecio superficial? ¿Por qué Melzar arriesgó su vida? Muy bien. Una de las cosas que me sorprende de Daniel, hermanos, es cómo trata con la autoridad, cómo habla con la autoridad. ¿Me entiendes?
Si ustedes ven la palabra no contaminarse, hermanos, él está como hablando de una manera muy educada. Él no dice, mire, que nosotros no vamos a comer esa comida, que no sé qué, no. Hermano, estaba hablando con el encargado de una manera educada. ¿Me entienden? Ustedes conocen esta historia, hermano. Entonces Dios le dio buena voluntad a los jóvenes y así se glorificó. El resultado fue que estos 4 jóvenes no se comprometieron ni tuvieron que ofender a Dios. Hermanos, esto fue una victoria. Probablemente se sintieron satisfechos por haber glorificado a Dios. ¿Me entiende? Usted sabe la historia. Ellos solo comieron legumbres, ¿verdad? Y el rostro de ellos era mejor. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Qué dice Jeremías 9, 23, 24? Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios continuó honrando y bendiciendo a Daniel y a sus amigos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en las letras y la ciencia. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Ya? Letra B, después de 3 años, Daniel y sus amigos sobresalieron entre los jóvenes más aptos del 18 al 21. Acuérdense que Nabucodonosor les hizo una entrevista a todos los jóvenes y ellos fueron los mejores entre todos los sabios de Babilonia. No solo entre los adolescentes, sino aún entre los maestros. Esto no tenía que ver con la comida, sino con el deseo de agradar a Dios, hermano. Bien, ¿qué puedes aprender de todo esto? Bueno, que Dios honra a los que le honran y premia la fidelidad a Él. ¿Me entiendes? Muy bien. Estamos tratando de caminar un poco rápido porque ya la hora ya es tiempo de terminar.